que fue importante hacia más o menos el clásico terminal en el comercio de la sal. O sea, era una de las rutas. Como si ustedes conocen algunas poblaciones portuarias pequeñas, o sea, ¿cuál es la mayor cantidad de población que hay ahí? Son hombres, porque son los que tienen que trabajar, y pocas familias de ellos mismos. Esta era la composición de Chacmol en ese momento, y es por eso que está de esa forma la pirámide demográfica. Entonces, que yo relacioné un contexto histórico, un contexto arqueológico, para poder explicar qué es lo que pasa, por qué tengo esta distribución. Obviamente, cuando uno revisa los esqueletos, digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó aquí a las mujeres? No están, había puros hombres, pero esta es la explicación. O sea, puede haber muchas maneras de abordar algo, pero los enfoques son lo que ustedes les van a permitir, o sea, cambiar de metodología, moverse en otros terrenos, y para eso sirve el posgrado. Ya aprendieron a hacer una tesis, ¿sí? Ya pasaron ya sacaron sangre la licenciatura, ¿no? Entonces, ahorita lo que sigue es tratar de profundizar en sus intereses. Ahora sí, se van ustedes a especializar en alguno de los enfoques que ofrece el posgrado. Entonces, el objetivo de la línea en general, ¿sí?, es estudiar los procesos demográficos desde la antropología, y además conocer cuál es el impacto que la cultura tiene en estos procesos demográficos. Este es el planteamiento central de la línea. O sea, este es el objetivo. ¿Cómo impacta la cultura en los procesos demográficos? ¿Por qué esto es importante? Porque por mucho tiempo, ¿sí?, los demógrafos están interesados en saber cómo la cultura influye, porque ellos tienen algo que ellos no tienen algo que nosotros tenemos, la tradición del trabajo de campo. La única manera de conocer a las personas, al otro, es igual que nosotros, pero cuando uno habla en términos de antropología, del que usted entiende, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a conocer? Es tratando de saber cómo viven. ¿Por qué se mueren así? ¿Por qué se reproducen acá? ¿Por qué no usan control natal? ¿O por qué sí? ¿Por qué hay infanticidio? ¿Cómo destetan a las personas? Estos son temas que se tratan en esta línea. Pero la única manera de conocerlos es a través del trabajo de campo. Los demógrafos intuían que la cultura tenía que ver en temas como la mortalidad, pero no sabían cómo abordarlo. Y nosotros al revés, como le tenemos mucho miedo a las matemáticas, decíamos todo lo que sea demografía, para allá, porque yo sé que la cultura tiene algo que ver, pero no le entro porque necesito matemáticas, ¿no? Bueno, entonces ya hemos salvado eso. Sí van a llevar matemáticas, tienen que llevar estadística en la maestría, pero porque actualmente en todititas las líneas las necesitan para los diferentes aspectos que tienen. Entonces ya las matemáticas, el copo, ya se fue. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, la línea de aplicación del conocimiento, ¿sí?, en general, o sea, es conocer el impacto de la cultura en la expresión de los fenómenos demográficos. Ahora, ya específicamente, o sea, ya lo que yo hago, o sea, tiene que ver mucho con lo que es cómo se expresa la antropología, se relaciona la antropología física y la demografía, ¿sí? Porque hay muchos aspectos de la antropología física que necesitan otro tipo de explicación. Y ustedes, en general, ustedes saben que la antropología física, aquí hay dos mini descripciones, pero más o menos ustedes le dicen que la antropología física, unos van a contestar, estudio la variabilidad humana, ¿no? Otros van a contestar, estudio la evolución biológica y cultural de la especie humana. Estas dos, por ejemplo, estas dos definiciones obedecen a objetivos e intereses muy concretos de la persona que así las expresa. Y la gente que le gusta la evolución o que quiere estudiar evolución, les va a contestar esta. Y la gente que no sabe ni qué onda, les va a contestar esta. Y a estas alturas del campeonato, yo creo que ya tienen claro que es la antropología física, que va mucho más allá de la explicación de la variabilidad humana. El por qué, siendo una sola especie, somos tan diferentes, ¿no? Y somos diferentes en muchísimos aspectos, no solamente en eso. Obviamente la demografía, pues esto ya es mucho más parca.
el estudio del tamaño, la composición y la distribución de las poblaciones humanas, así como las causas que causan su renovación. ¿Qué es el tamaño? Bueno, si somos poquitos, muchos, una población chiquita, grandota, si es una población como la de la Ciudad de México o la de un pueblito. La composición, ¿cómo nos componemos por sexo? O sea, por hombres y por mujeres, o por grupos de edad, niños, mujeres, jóvenes, adultos y viejos. ¿Cuáles son las causas cómo se renueva una población? ¿Cómo se les ocurre? Nacimiento. Por nacimiento, por el nacimiento, y el otro es por la migración. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se renueva? ¿No? Porque hay muertes y hay nacimientos, porque hay gente que sale y hay gente que entra. Estas son nuestras poblaciones actuales, son poblaciones muy abiertas, son pata de perro por definición, siempre lo he dicho. Bueno, muy bien. Entonces, ya es una definición más completa de lo que es la antropología demográfica, y aquí yo lo que ya incluyo es que hay diferentes cosas que además identifican la antropología demográfica, ¿no? Esta es la que ya habíamos visto, el impacto de la cultura en los procesos demográficos, pero también hay que explicar estos mecanismos, porque todo esto que está acá, los culturales, los mecanismos o factores culturales, económicos, ecológicos y biológicos, van a operar en la regulación del crecimiento. No es lo mismo un pueblo que se está muriendo de hambre, que si se está muriendo de hambre, necesita no crecer. Y si se está muriendo de hambre, necesita inversión, lana, ¿no? Y a lo mejor nueva gente, para que... Pero en el Inter tiene que aplicar medidas de no crecimiento demográfico, y esas pueden ser medidas de control natal. En las poblaciones antiguas, en la antigüedad, tanto en Europa, en Asia como en América, lo que se utilizaba era el infanticidio. Y en Mesoamérica pues lo tenemos disfrazado de sacrificio humano, pero es la misma changa, lo mismo. ¿Ok? Entonces, en general, todos estos factores lo que tienen que ayudar es a que nosotros expliquemos, no vamos a explicar números. Uno me decía, bueno, pues yo saco una tasa de mortalidad a todo dar. Le dije, ok. Le digo, tú me dices, una población se está muriendo al 4 por 1000. Ajá. ¿Y? No me dice nada. Es un número, con el perdón de ustedes, pero no me dice nada de la población. Si no busco en su pasado histórico, y si no busco en su presente, ¿sí? Pues entonces a lo mejor no lo voy a poder explicar, no me sirve de nada, que son las miles y miles y miles de cifras que da CONAPO. Y hay miles y miles de libros de CONAPO, y que si le encuesta y quién sabe cuánto. Yo estuve acabo de estar en un congreso de demógrafos y ¡ay, Dios mío, qué horror! Pues sí, porque parecen los niños de la lotería, suben y bajan los niños, pero si no hay ninguna explicación. Pero bueno, ok. Ahora, por muchos, aquí hay un rollo, o sea, que por muchos años hubo un debate, porque este enfoque empieza primero en Europa, después en Estados Unidos, y en la antropología física, como nosotros la percibimos, solamente la edad está aquí en esta escuela. Porque en lo demás, o sea, existe la antropología cultural, o los estudios evolutivos, que son las tradiciones inglesas, las tradiciones norteamericanas, pero como lo vemos nosotros no hay. Entonces me decían, la antropología física, entonces la antropología demográfica es una disciplina. Pues no, porque implicaría que tendría que ser aparte de todas estas y tendría un marco propio de interpretación, y no, nosotros interpretamos a partir del marco teórico de la antropología demográfica, ¿sí? Entonces la antropología demográfica es un enfoque propio, es una forma de ver, cuando yo hablo de enfoque, lo que yo estoy diciendo es una forma de interpretar lo que yo estoy obteniendo a través de lo que me enseñó la antropología física a mí. Yo no tengo que moverme de ahí. Y entonces yo tengo que interpretar esto, o sea, vamos hacia arriba, ¿no? Cualquiera de estos fenómenos a partir de aquí para llegar acá. Si no, no tiene chiste. Me convierto en un demógrafo más con muchos conocimientos X. Y entonces dicen, bueno, pues entonces la antropología demográfica está en un marco de construcción. No es cierto, no está ni en construcción ni en deconstrucción.
El marco teórico es el marco teórico de la antropología física. ¿Qué estudia? ¿Cuál es el marco teórico? El marco teórico de primario que tiene antropología física es la teoría evolutiva, pero de ahí hay muchísimos más marcos teóricos que ustedes ya han conocido en la licenciatura que permiten ser aplicados acá. Y por eso o sea, no hay que, ¿cómo se dice? Ni se angustie. O sea, nosotros lo que tenemos que ver nada más es cómo estas estrategias culturales van acá. Hay modelos teóricos, que eso es diferente, para poder explicar todo esto, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en la mortalidad hay diferentes determinantes. ¿Cómo se muere la gente? Pues tiene que ver en su estrato social, en el medio ambiente, si tiene o no dinero para curarse o no, pero además cómo está su biología y cómo está su cultura. Si ustedes, o sea, si ustedes pertenecen a un tipo de religión que no les permite ciertas prácticas curativas, bueno, pues ahí tienen que tomarse en cuenta, porque entonces las estrategias para curarse, para sobrevivir y no para ser parte de la mortalidad, ¿no?, tendrán que ser tomadas en cuenta por el investigador, tienen que ser diferentes. Lo mismo los nacimientos, porque una mujer controla o no su fecundidad, tiene que ver con aspectos religiosos, tiene que ver con aspectos económicos, tiene que ver con aspectos sociales, porque muchas veces no está permitido, está bien visto, ¿sí?, que las mujeres regulen su fecundidad. Entonces, estos son los que yo llamo los determinantes. Estos determinantes, además, no hay ninguno que pese más que otro, en definición. Todos están en círculo. Todo el mundo influye igual, a excepción de que en alguna investigación ustedes descubran que hay uno que pesa más que otro. Y eso es parte de sus preguntas de investigación. Bueno, entonces, este modelo es mi modelo de mi tesis de doctorado, en donde yo decía que estos determinantes yo los convertía en factores que van a actuar como se van a expresar a través de ciertas variables que llamamos intermedias y van a expresar directamente en cualquiera de los fenómenos demográficos. ¿Cómo actúan? ¿Cuáles son estas variables que yo digo, ¿no? Yo tengo variables culturales, tengo las 4 factores. Si yo, mis factores culturales se pueden dividir en este tipo de variables, que son preguntitas que yo le hago a la gente. La edad promedio del matrimonio, prácticas culturales dentro del matrimonio, si tienen 1 o 2 mujeres, ¿sí? Si decidieron, o sea, hay sociedades en que son las mujeres las que tienen varios hombres, ¿no? Y este tipo de cosas pues son válidas porque existen. Nosotros en nuestro medio no lo vemos, pero existen. Las creencias y tabús relacionados con relaciones sexuales, igual, existen. Y además, o sea, la lactancia y la lactación, una lactancia como método de no tener hijos y la lactación como un método de controlar la mortalidad infantil. Ustedes ahorita, ¿cómo destetan a un niño? Pues a través de ciertos alimentos controlados, pavillitas, etc. ¿Cómo creen que pasaba en el pasado? ¿Quién sabe, verdad? Pero se los llevaba la tía a las muchachas. La mayor mortalidad de niños está entre los 2 y los 3 años, es el momento del destete. ¿Por qué? Porque, pues, ahora sabemos muchas cosas, que hay susceptibilidad individual, que si las alergias, que quién sabe más, antes no. Y lo que hemos, la tradición etnohistórica y etnográfica, lo que dicen es que las mujeres masticaban el alimento y así lo pasaban a los niños. Pues ahí pasaba todo, ¿no? Bueno, entonces, el aborto y el infanticidio, igual, los sacrificios humanos. Estos son, aquí hay variables que pueden ser aplicadas a poblaciones del presente y del pasado. Las ambientales, tiene mucho que ver si vives en selva, en desierto o en bosque, el tipo de clima, la altura. Estos también influyen. Los biológicos, tus condiciones de salud, de edad de la menarquia, la menopausia, y las socioeconómicas, pues tu actividad laboral, de qué vives y cómo te organizas. Entonces, estas variables van a afectar cada uno de nuestros actos diarios, aunque ustedes no lo crean. Entonces, estos son algunos temas que yo percibo a partir del cual, a partir de
ahora sí que desmenuce de cada fenómeno demográfico. El fenómeno demográfico de la fecundidad es el que trae, se estudia porque es el que adiciona individuos a una población a través de los nacimientos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los factores culturales que afectan a la fecundidad, la afectan en dos prácticas distintas. En las prácticas anticonceptivas, ¿sí?, que tienen que ver con el tamaño de la familia, el cuidado de los hijos y el costo-beneficio de la crianza de los hijos. A ustedes ahora, ustedes viven en otra época y a todo el mundo lo mandan a estudiar y todo el mundo tiene que trabajar y su mamá les dice, vamos afuera a ver qué hacen. No, antes no. Había por ahí, o sea, el más chico se quedaba a cuidar a la mamá o a cuidar a los padres. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos una teoría demográfica que habla del costo-beneficio de la crianza de los hijos, que explica por qué las sociedades eran tan grandes, las familias en el pasado. Todos los hijos que Dios les mandara, pero bueno, no solamente porque no tenían, o sea, una práctica anticonceptiva eficaz, sino porque necesitaban los hijos. ¿Quiénes iban a trabajar? Las parcelitas. ¿Sí? Los hijos mayores o lo que hubiera, todo el mundo colaboraba, ¿sí? Y entonces a ellos sabían que teniendo muchos hijos, tarde o temprano alguno de ellos los iba a cuidar. Y esa es la teoría del costo-beneficio. O sea, ¿por qué actualmente las parejas controlan a sus hijos, el tamaño de las familias? Pues porque el cuidado de los hijos no es fácil. Es puro costo, ¿no? Y no hay ningún regreso. Que la guardería, que el pediatra, que quién sabe qué, una mujer joven que tiene que trabajar, que está conformando su familia, si no tiene ayuda de las redes sociales de parentesco, o sea, de la mamá, de la abuelita, de la suegra, pues tiene que acudir a una guardería. Y si no tiene la fortuna de pertenecer a algún sistema que no le cobre, pues tiene que azúcar, y eso implica pues una buena parte del ingreso a las familias, ¿no? Entonces, pues todo esto es con las prácticas anticonceptivas, por eso regulan. Y ahora, el espaciamiento. ¿Cuántos se llevan de años ustedes entre sus hermanos, los que tienen hermanos? Pues ya uno me dirán por 5 años, y otro me dirán 9 meses, ¿sí? Y esas prácticas de espaciamiento tienen que ver con prácticas culturales. La lactancia era una de ellas. Si una mujer mantiene lactando a libre demanda, nada como le dice el pediatra, que cada 4 horas el chamaco desganitándose, no, cada vez que el niño quiera, inhibe la ovulación. Y al inhibir la ovulación no necesita tomar pastillas ni nada, ¿no? Porque es lo que está regulando. Y además controla la grasa, no engorda, ¿sí? Y además van a tener beneficios no solamente para el niño, sino para ellos más adelante. El aborto es un tema muy controvertido, pero no podemos negar su existencia. Porque hay abortos naturales, o sea, el 25% de las concepciones en la especie humana terminan en aborto, por diferentes causas. Pero eso es un hecho natural, no lo podemos cambiar. Pero también pues hay abortos accidentales y abortos provocados. ¿Por qué? Porque la gente no puede tener hijos. Y el infanticidio, ustedes lo ven muy lejos. Pero en los años 60 aquí en Tlaxcala, hay un estudio muy bonito de un niño, que, o sea, él estudia una comunidad donde de repente aparecían muertos un montón de chamaquitos y decían que se les había chupado la bruja. Y lo que había era una creencia socialmente aceptada en que ciertas noches de junio, coincidían con el solsticio, las mamás, o sea, ahogaban a los más chiquitos que no podían criar y amanecían, los acostaban contra el pecho y amanecían muertos los niños y ellas amanecían aruñadas, entonces aruñadas porque las tahuelpuches, las brujas, las vinieron a aruñar y querían quitar el niño. Al día siguiente amanecen los niños muertos, el papá la muele a palos por descuidada. El caso es que ese caso que relata Nutini son 47 niños. Él pide permiso y los lleva a hacer un examen forense, ¿sí? Y entonces sale todo esto que les estoy diciendo. Pero esto que está, o sea, ¿cuál es? Y lo que está atrás de esto es, cada uno de sus niños tenía algo. Uno era el octavo de la familia, o sea, una familia muy grande, ya no lo podían mantener.
dinero, otro porque tenía algún problema físico, otro de una suegra que se quería vengar de la nuera, y otro de la nuera que se quería vengar de la suegra, y así. O sea, cada uno tenía algo, pero les digo, ustedes lo ven muy lejano, pero esto es un caso antropológico documentado, y el libro se llama Las brujas chupadoras de sangre, lo editó la Universidad de Arizona, y el estudio de los 60, pero lo editan en el 90. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta por aquí? Ahora nos vamos con la nupcialidad. ¿Ustedes creen, no? Que ustedes eligen a la pareja que ustedes quieren. Porque supuestamente, ese sí, exactamente. Porque no dicen por ahí que la especie humana es palmita, que elige su pareja al azar. ¿Ustedes la eligen al azar? No, ¿verdad? O sea, la eligen por un montón de cosas, pero eso es algo que está aprendido culturalmente. Si ustedes le llegan con alguien, a sus papás, una muchacha, y que le llegue con un aretudo, ¿qué le va a decir? Y le digo, no tengo nada con ellos, mis hijos usan aretes, ¿eh? Dice, también yo tengo puros hijos hombres y viven su vida como ellos quieren, no tengo bronca. Nada más es un ejemplo. Pues, ¿qué les va a decir el papá? Que son los más difíciles, porque se van a llevar a su niña, ¿no? Le ponen miles de peros al muchacho. Entonces, ¿estamos o no eligiendo al azar? ¿Verdad que no? Entonces, hay un montón de causas y que tienen que ver con estrategias culturales que se van construyendo socialmente para elegir la pareja, que no tiene que ser de parentesco, no tiene nada que ver con la parnicia, tiene que ver con la edad de la unión, que si está chiquita o ya se te está yendo el tren, ¿no? Es el último camión que está llegando ahí de esquina y si no lo agarras, quién sabe. Y esta edad de la unión, por ejemplo, va a tener que ver con el número de hijos. Si uno se casa muy chiquito, pues tiene la probabilidad de tener muchos hijos. Cuando uno se casa ya grande, pues quiere decir que la fecundidad no va a ser expresada de la misma manera y van a tener. También del tipo de unión. Lejos de la monogamia y la poligamia, ¿sí? El tipo de unión en México es un caso de estudio muy interesante, porque aquí es donde hay la mayor cantidad de uniones consensuales. La gente no le importa si... Yo me imagino que a principios del siglo sí, pero después de que Echeverría quita el estigma de los hijos naturales de las actas de nacimiento, las uniones consensuales son mucho más... O sea, son mucho más atractivas. Primero, ¿por qué? Porque son dos parejas, o sea, es una pareja que convive libremente y sabrá si se viene, porque es difícil vivir con alguien que de la familia es, ¿no? Que tiene diferentes mañas a uno. Pero entonces, cuando no tienes el rollo del papelito, pueden ver hasta dónde se pueden acoplar. A lo mejor no se acoplan. O les pasa como yo, que me vine a casar 30 años después, ¿no? Porque tuve que cumplir una promesa que le hice al galán, le dije, cuando cumpla 30 años de estar viviendo contigo, nos casamos ya. Entonces, este tipo de cosas, si ustedes ven, ¿verdad? Que no están alejados de su cotidianidad, pero la manera en que ustedes lo ven con otra perspectiva son temas de estudio. Bien. La otra es la migración, que es un tema que está muy de moda. ¿Y por qué está de moda? Desafortunadamente porque son nuestras poblaciones las que se desplazan. ¿Cuáles son las razones por las que migra la gente? O sea, ¿es cierto que van a buscar el sueño americano? ¿Qué pasa? O sea, dentro, porque la verdad es que está canijo caer en manos de un pollero y luego que te dejan tirado en el desierto y a lo mejor ni llegas. O a lo mejor te dejan tirado y no pasas a ningún lado. Entonces, este es el caso extremo de la migración. Por ahí hay una película premiada que trata el caso de la migración de los guatemaltecos hacia acá. Sí, los gringos son gandallas con nosotros, pero nosotros somos gandallas con ellos. Entonces, ¿por qué? Porque así es este negocio, ¿no? Entonces, hay otras formas de migración. Los que viven fuera de quienes viven en el Estado de México y vienen y todos los días llegan al Distrito Federal, ese es un tipo de migración. ¿Sí? Hay gente que viene, hay ciudades que se conforman como ciudades dormitorio. La gente llega a dormir y al día siguiente se va.
Hay migraciones, por ejemplo, entre los mazahuas, se llaman migraciones de relevo. Las mujeres vienen a la Ciudad de México, trabajan 4 o 5 años, regresan, se casan allá, pero entonces siguen las jóvenes. Y es una tradición. Todos estos aspectos se ven en este tema, este es uno de los temas que se tratan en la línea. Y el de la mortalidad es el más común, porque los que estudian poblaciones antiguas, esqueletitos como yo, pues también todos los días tienen que ver con la muerte, ¿no? Y tratar de interpretarla. Pero también la muerte entre los contemporáneos es importante, porque las formas de morir tienen que ver con esto también. Hay por ahí un libro, no me acuerdo muy bien, que tiene llega el Matlazahua, aquí en la época colonial, y los indígenas, los aztecas, tenían la costumbre de curarse con un temazcal. ¿Y qué pasa cuando entra la gente al temazcal con viruela? Se llena, ¿no? Y además transmite. Entonces, hay una parte cultural que va a actuar negativamente, pero hay otras que actúan positivamente. Bueno, entonces, dentro de las estrategias culturales que afectan a la mortalidad tenemos los rituales y creencias. Y estos tienen que a su vez poner cuidado a los niños, cómo las cuidan, que los cuidan, que si las chichiguas, ¿sabes quiénes son las chichiguas? Las chichiguas son las mujeres que lactaban a los hijos de la nobleza mexicana en la colonia. Y entonces estas chichiguas las traían de donde podían, ¿sí? Y las pobres chichiguas muertas de hambre, bueno, pues imagínense, pues también se moría el chamaco que cuidaban, ¿no? Pues no tenían. Entonces este es un tema, el cuidado de las mujeres, cómo se cuida, cuáles son los cuidados de las mujeres. En la actualidad es muy importante. La tasa de mortalidad materna, o sea, es una vergüenza. En el siglo XXI la gente se siga muriendo por causas del parto o de los cuidados sociales. Por favor, ¿no? Sin embargo, pues se da muy velada, nadie sabe cuáles son los niveles de mortalidad. ¿Por qué? Porque son estadísticas que se siguen escondiendo. Y además porque las actas de defunción, los médicos ponen todo menos que se murió del parto, ¿no? Que se les desangró por un descuido. Y eso es muy común. El problema ahí no solamente que se muere la mujer, sino que esa señora tenía 4 o 5 hijos. ¿Cómo se queda? La mortalidad infantil. O sea, los niños se siguen muriendo en los primeros 28 días de diarrea. ¿Y eso qué es? Pobreza. Y ya después más grandecitos, pues se siguen muriendo de otras partes, de otras cosas, porque el ambiente en el que vive, sus condiciones de vida están determinando, o sea que su estado de salud no es bueno. Si su mamá tenía problemas de salud cuando estaban en el vientre materno, pues también el pobre chamaquito, quién sabe cómo le hablaba ahí, a lo mejor la libra, ¿no? Pero no lo sabemos. Estos son temas de estudios. Las prácticas curativas es otra maravilla. Si asiste la gente al curandero o no, qué diferencia hay asistir al médico o a la partera, tienen que ver también con esto. Porque actualmente en los países desarrollados, no en ¿sí? Están acudiendo a las parteras. Ya las mujeres ahora regresan a tener a sus hijos en su casa. Y hay un montón de mujeres que están siendo muy capacitadas para poder atender los problemas de un parto normal. Cuando hay algún tipo de complicación, tienen línea directa con un médico, ¿no? Pero eso pues estoy hablando en otros países, acá todavía no se da, pero sería interesante rescatar, o sea, el uso de las parteras en ciertas comunidades que todavía es vigente y además es muy respetado, ¿no? Bueno, entonces todo este chorro que yo les he dicho es posible aplicarlo tanto en poblaciones antiguas como en poblaciones coloniales como en las poblaciones contemporáneas. ¿Qué es lo que va a cambiar acá? La fuente, de dónde vamos a sacar la información. Obviamente, ¿sí? En el caso de las poblaciones antiguas no podemos entrevistar al muerto, va a estar muy caro. Pero el esqueleto en sí es una fuente de información y de allí sacamos un montón de información. Estos son los datos
que obtenemos para hacer estudios paleodemográficos. En el caso de las poblaciones coloniales, en las que ya tenemos, en realidad no tenemos censos tanto, sino tenemos padrones, tenemos registros parroquiales o civiles, allí podemos hacer otro tipo de estudio. Con los mismos temas que hemos visto acá, pero con otro tipo, con las fuentes escritas, con la ayuda de la historia. Y en las poblaciones contemporáneas, bueno, lo que ustedes quieran, ¿no? Porque en realidad el campo es muy fértil y está inexplorado. En realidad, la antropología física, en cualquiera de sus ramas de estudio, lo que ustedes escojan, no va a trabajar solo. No hay ninguna disciplina antropológica que pueda responder todo. Siempre van a tener que acudir, tienen que aprender antropología social, tienen que aprender historia, tienen que aprender historia, o sea, tienen que leer para poder entender su problema. Bien. ¿Cuál es la metodología que nosotros utilizamos? Nosotros utilizamos una metodología que se llama de los métodos mixtos, que utilizan tanto por metodología cuantitativa como metodología cualitativa. Y en realidad es un método que a partir de las respuestas que uno sirve, de las respuestas que yo tengo a través, por ejemplo, de las estadísticas, esa respuesta la pongo a prueba con métodos cualitativos. Esos son los métodos mixtos y en realidad es la única forma que hay para no caer en la descripción. Para describir no necesitan estudiar una maestría, ¿no? Y en realidad el diseño de investigación se hace ad hoc, o sea, apropiado para cada uno de ustedes va a hacer su diseño de investigación, incluso llevan una clase para diseñar su propia investigación. Así que tampoco se asusten. Entonces, aquí hay algunos temas que pues se pueden desarrollar a partir de grandes temas. Por ejemplo, si ustedes quieren conocer la evolución cultural y el crecimiento de la población, pueden estudiar la transición demográfica, o sea, cómo las poblaciones a través del tiempo han ido cambiando, pueden acercarse a la época de la revolución industrial, o pueden estudiar solamente la anticoncepción para ver el crecimiento de la población, o simplemente pueden abordar el siglo XXI, que ya de por sí es bastante complejo. El tema de las poblaciones antropológicas es muy bonito, y en realidad son como, ¿qué les diré? Como poblaciones que van a ser utilizadas para hacer analogías. Todavía existen las poblaciones antropológicas que son grupos cazadores-recolectores, que viven en el Amazonas o que viven en África, y que permanecen como vivían toda la vida, ¿no? En pequeños grupos, que practican aborto y el infanticidio para limitar el número de los hijos, y en realidad no practicaban anticoncepción, ya la practican. Pero este tipo de poblaciones que son muy solicitadas por los antropólogos en general, le ayudan a uno a entender otras formas de vida. Nosotros nomás conocemos la de nosotros. Pero ¿cómo vive esta gente? A ver, ¿por qué no les interesa a esta gente que todavía vive en los árboles, no hace su casa en los árboles? ¿Por qué no les interesa traer carro? ¿Por qué no les interesa maquinaria? ¿Por qué? Porque tienen conciencia de su medio ambiente. Y si eso entra, pues alteran el Amazonas, ya por sí ya le dieron en la chapa, ¿no? Entonces, estas poblaciones antropológicas en realidad sirven como un ancla para poder girar alrededor de ellos, pero incluso su propio estudio es muy interesante. Es probable que por acá tengamos una población y que no conocemos todavía, ¿no? Ellos tienen siempre lactancia y tienen la lactación tardía, eso quiere decir que destetan a sus hijos a los 3 años. Los otros temas van a tener, ay Dios, van a tener que ver con el cambio demográfico y la antropología aplicada, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué estamos creciendo tanto? Nada más es causa de la alta fecundidad, que es ¿por qué? O es porque ya estamos viviendo más. Porque estamos viviendo más, entonces vienen nuevas generaciones. Y antes ustedes no, o sea, cuando yo estaba en la primaria, cuando todavía se escribía en piedra, ya tenía yo muchas compañeras
que no tenían mamá, ¿no? Y actualmente hay tenido la fortuna de convivir hasta con una quinta generación. ¿Por qué? Porque hay mayor supervivencia, ¿no? Pero mi mamá tiene bisnietos y la señora está bien fuerte. ¿Por qué? Porque, bueno, pues las condiciones de vida son otras, ¿no? Y la otra, pues, la fecundidad y la mortalidad de los países pobres o en vías de desarrollo. Nosotros, aquí enfrente, acá a un lado, ¿no? Estos son temas de estudio. Otros temas de la antropología: la lactancia estructural del espaciamiento de los nacimientos, que ya hemos hablado, las relaciones entre trabajo y fecundidad, patrones de alimentación y lactación, desnutrición, lactancia y destete, y el envejecimiento reproductivo y el envejecimiento general de la población. Bueno, todos estos temas que yo le di son ideas. Al final están tan atiborrados de información que quién sabe qué van a responder, ¿no? Pero en realidad, o sea, muchas veces ustedes ingresan a una línea y a lo mejor todavía a mitad del camino dicen: esto no cuaja conmigo, se vale, pero no muy tarde, ¿eh? Por eso nomás tienen el primer semestre. Esto que está aquí, esto que está aquí, les voy a presentar los resultados de una tesis de maestría que obtuvo premio, que es precisamente derivado de esta línea. El alumno, o sea, Natalia, lo que hace es trabajar con mujeres que en el momento que nacieron en 1920, 1930, o sea, viejitas de 80 años, de Santa María Texcala, Tlaxcala. Y ella les pregunta de todo esto que está de este lado. Estos van acá, estas son sus variables. Y esto lo va a contrastar ella, ¿sí?, con información que se obtuvo del archivo de las, bueno, a veces no pudieron ser parientes, pero al menos de las mujeres que estaban de Santa María Texcala, o sea, reflejadas en el archivo. Y esta es la información de Nutini, ¿no? Porque Nutini y Roberts también tienen otra información porque han trabajado mucho en Tlaxcala. ¿De acuerdo? Pues es el caso que les platicaba. Entonces, ¿qué encuentra Natalia? Por ejemplo, la edad de la menarquia, la edad de la primera menstruación, ¿sí? Las señoras dijeron que su primera menstruación en promedio estaba entre los 13.7 años. Obviamente el archivo parroquial no daba esa información, pero la información de Nutini decía que es 13.5, entonces había una coincidencia. La edad al matrimonio, las señoras decían que 16, el archivo dice que 17 y 22 decía Nutini y Roberts. Valor el intervalo ortogenésico, o sea, el intervalo que hay entre el nacimiento de cada hijo. 25 meses, decía la entrevistada, ¿sí? 24 meses, decían otros 25 meses. Hay coincidencia, son prácticas culturales que se mantienen. Edad de la madre al nacimiento del primer niño, ¿no? 17 años, 19, 18. Valor bueno, este es el primer hijo, este son el de los demás hijos. Hasta 33 meses, dice el archivo, pero lo que pasa es que aquí hay que contar los niños muertos. Muchas veces se morían los niños muertos. El promedio de hijos nacidos vivos por mujer, 12 hijos, decían las señoras. 5 hijos, decía el archivo. 10 hijos, decía Nutini. Entonces, causas de muerte, ¿no?, de los mortinatos, pues aborto, por corajes, o sea, porque abortaron a señoras, porque le dieron una buena golpiza, ¿sí?, por exceso de trabajo, por desnutrición. Aquí no hubo referencia, aquí no hubo referencia. Acá hay otras variables, ¿no? Causas de muerte de los hijos que no sobrevivieron. Pues todo esto son causas de muerte que están en las actas, ¿no? Los archivos dicen que la principal calentura, fiebre, muerte desconocida, dolor de garganta. La dolor de garganta tiene que ver con la difteria o con la difteria. La muerte de cuna, decía Nutini y Roberts, o sea, que amanecieron los niños muertos, y sofocamiento, que la verdad es la misma. Hijos sobrevivientes, o sea, de toda la bola que tuvieron, ¿cuántos sobrevivieron?
para a su vez reproducirse. Pues 9 hijos, decían las señoras, aquí no hubo referencia y aquí 8. Prácticas para evitar embarazos. ¿Qué hacían las mujeres para evitar el embarazo? Pues lactancia a través de té, baños de tina, lavados vaginales, dormir separada del esposo, es la mejor, ¿no? El marido cuida a la mujer, se corta interruptos. Esto dicen las señoras, las entrevistas. Acá en la referencia no hubo en el archivo, y acá Nutini y Roberts reportan la lactancia. Prácticas para evitar la conclusión del embarazo, no hubo referencia, nadie quiso saber nada, ¿no? Simplemente nada, son temas que no se hablan, ¿sí? Edad promedio de la menopausia, pues la menopausia es algo muy nuevo para nosotros. El Homo sapiens, pues apenas ha alcanzado una longevidad tal para que las mujeres sobrevivan después de su periodo reproductivo, cuando acaban. Todas las especies vivas en este mundo, cuando acaban su periodo reproductivo, mueren, porque se acaba su razón de ser. Entonces, las mujeres que sobrevivimos a la menopausia, además de ser sobrevivientes, tenemos un segundo chance. Tenemos otras condiciones, ya no nos embarazamos, ya tenemos, o sea, si estamos sanos podemos seguir trabajando, cosas que no pasaban antes. O sea, mi bisabuela se murió a los 50 años, hecha una anciana, yo tengo 60, y si comparamos las fotos, pues ni que ver, ¿no? Además ya era más bonita. Bueno, edad promedio de la menopausia, 49, dicen las señoras, las que quisieron decir, porque no todo el mundo dijo, ¿no? No hubo referencia en el archivo y no hubo referencia. Entonces, este tipo de información, o sea, es la manera como se entrelaza, es resultado de la aplicación de un método mixto, ¿sí? La calidad, o sea, la cualidad se obtiene de las entrevistas con las señoras. Uno tiene que diseñar y tiene primero que aceptar, pues imagínense, entrevistar, oiga, ¿cuándo le vino su primera regla? Y la señora les va a quedar viendo muy feo, ¿no? Porque además señora de 80 años, a lo mejor ni se acuerda o no le da la gana. Y por otro lado, están los métodos cuantitativos, que es lo que ofrece el archivo, y el meterse al archivo es muy impresionante, pero se lleva unos años, no es cualquier cosa. Y bueno, pues la revisión de la bibliografía le permite hacer estas referencias y comparaciones. Entonces, estas son las bondades de la antropología demográfica. Espero que les guste. Ya Héctor después les va a comentar de su línea específica y de sus series que cambiaban a las mujeres por cafeteras, ¿verdad? Ya estaban muy grandes. Entonces, en realidad, se puede obtener muy padre información. Y bueno, esta es la línea y, o sea, esta es la gran línea, este es mi tema. Entonces, cualquier pregunta, pues adelante. No se amontonen. ¿No hay preguntas? Sí, comentario. A ver, adelante. Oye, es que a mí se me va a complicar la cuestión de qué línea escoja. Ya con esto, ¿no? ¿Es posible llevar la mitad y la mitad? No, miren, pero como optativa sí se vale. Sí, optativa sí. Esto lo pueden tomar, o sea, pueden haber optativas que lo que hacen es nutrir su línea de especialización primaria. Por ejemplo, los que van a estudiar salud en poblaciones contemporáneas, que es la línea de la doctora Florencia, van a necesitar quizás algunos temas. Entonces, se llaman las optativas en función de los intereses de los alumnos. Eso es algo que se hace en el posgrado y en todos los posgrados de la escuela. Entonces, es cuestión de que se definan las optativas con su directora de línea y ya sea a través de la coordinación se arman, ya sea que sea yo o que sea otra gente, ¿sí? Pero pues hay muchas gentes aquí que trabajan estos temas, ¿no? Pero si es usted, nos tendríamos que ir a esta zona. Ay Dios. No, en lo que en realidad lo que se hace, o sea, lo que se hace en el posgrado cuando hay un profesor externo es que se plantea un curso intensivo. O sea, de una semana o de 15 días, en donde se resume, se adecuan los horarios y se resume lo que se da en un semestre en esos 15 días para aprovechar un profesor externo. Es una práctica de toda la escuela y además, bueno, se pueden participar alumnos de otros posgrados o de la licenciatura, ¿no?
Y no se angustien, ¿eh? Esto pasa siempre en todas las presentaciones de línea. Nosotros decimos que somos encantadores de serpientes, que todo el mundo, obviamente, ¿no? Todo el mundo da lo mejor, ¿no? Y expone lo más padre y todo. Y en la verdad, o sea, detrás de cada línea hay mucho chamba, ¿eh? Sí. Es mucha chamba. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar es que un tema de tesis, de maestría o de doctorado, es como un novio, que les tiene que gustar mucho para aguantarlo, ¿no? Entonces, nomás les digo. Bueno, así que no se preocupen. Muchas gracias por su paciencia.